Buenos días, gente curiosa. Bienvenidos a un vídeo más a mi canal de YouTube. Y hoy seguiremos hablando de la Primera Guerra Mundial. Os recuerdo que todos los links donde he recogido la información para hacer este vídeo y el anterior y los próximos vídeos seguramente también están abajo en la cajita de información. Así que bueno, si os interesa saber de dónde sacar la información, pues podéis ir allí a revisar. Dicho todo esto, vamos a por ello. Y bueno, en el vídeo anterior vimos que Suiza era un país neutral, pero ¿esa neutralidad era solo política o la sociedad también era neutral? Y eso lo vamos a descubrir en este vídeo. La neutralidad de Suiza. Como vimos anteriormente, el primer gran conflicto en el que Suiza mostró su política de neutralidad fue en la Primera Guerra Mundial, donde comenzó con los distintos bandos y acogió a diversos opositores al conflicto. En la Gran Guerra se encontraba rodeada por los dos bandos y mantuvo un papel de neutralidad armada. El país desplegó tropas en la frontera francesa para que la guerra de trincheras no entrara en el país. Y cuando Italia entró en el conflicto, también movilizó militares a la frontera. El objetivo de Suiza era que la guerra no entrase en su territorio, aunque sí produjeron tensiones internas entre los partidarios de los diferentes bandos, pero que finalmente se acabó solucionando. En este periodo, la Primera Guerra Mundial, Suiza sufrió cierto bloqueo de productos por parte del bando aliado, pero pudo superarlo gracias a su fuerte economía y su ubicación. Además, sirvió como referente bancario, algo que ya había iniciado en la época de los cantones. En paréntesis, sobre el secreto bancario ya os hablé en vídeos anteriores, así que si me acuerdo pondré abajo en la cajita de descripción el link a la playlist de los vídeos del secreto bancario en Suiza, para quien les interese. Bueno, aclara esto. Sí. Además de esta neutralidad militar, el país mostró que no se decantaba por ningún bando por medio de acciones humanitarias por los diferentes países a los que curaba a los heridos y les cuidaba pese a la crisis que vivía el país a causa de la guerra. Los participantes entendieron que Suiza mantenía su estatus de neutralidad, por lo que poco a poco fue siendo menos necesario el despliegue de tropas. El ejército suizo. Tras la organización del ejército en 1907 y la expansión de 1911, el ejército suizo contaba con unos 250.000 efectivos y otros 200.000 hombres en papeles secundarios. Hacia julio de 1914, el tamaño del ejército suizo fue tenido en cuenta por ambas partes en los años anteriores a la guerra, especialmente en el plan de Schlieffen, tras una impresionante demostración durante las maniobras de 1912. Tanto Francia como Alemania están convencidas de la profesionalidad del ejército suizo. A raíz de las declaraciones de guerra en julio de 1914 y el 1 de agosto de 1914, el ejército suizo se movilizó y el 7 de agosto el recién nombrado general Ulrich Wille contaba con unos 220.000 hombres bajo su mando. Para el 11 de agosto, gran parte del ejército se había desplegado a lo largo de la frontera del cantón Jura con Francia, con pequeñas unidades distribuidas en las fronteras oriental y meridional para evitar intrusiones de fuerzas extranjeras. Esta situación se mantuvo sin cambios hasta mayo de 1915, cuando Italia entró en guerra al lado de la Entente. En este momento, las tropas se desplegaron en el valle Unterengadin, Val Mustor,
a lo largo de la frontera meridional. Vamos a ver ahora las movilizaciones y cruces de frontera. Una vez quedó claro que los aliados y las potencias centrales respetarían la neutralidad de Suiza, el número de tropas desplegadas en la frontera helvética comenzó a descender. Después de septiembre de 1914, algunos soldados se les permitió regresar a sus casas y las industrias vitales. En noviembre de 1916, tras la batalla de Verdun, los suizos solo tenían 338.000 hombres movilizados permanentemente en el ejército. Esta cantidad aumentó el invierno de 1916-1917, además de 100.000 hombres, 100.000 como consecuencia de haber recibido informes sobre un presunto ataque francés para alcanzar el territorio alemán atravesando Suiza, cuando quedó confirmado que este ataque no se produciría. El ejército suizo comenzó a reducirse de nuevo. A causa de las huelgas generalizadas de los trabajadores en 1918, al final de la Gran Guerra, el ejército suizo disponía solo de 12.500 hombres en movilización permanente. Durante la guerra, la frontera suiza fue cruzada unas 1000 veces por soldados beligerantes. Algunos de estos incidentes ocurrieron en toda la Dreisprachen Peace, o la cima de las tres lenguas, cerca del paso Stelvio, al sureste del país. Llamada así porque cerca de este punto había poblaciones que hablaban italiano, alemán y romanche. Al situarse en la triple frontera italo-suiza-austriaca, Suiza tenía en la Dreisprachen Peace un puesto de avanzada y un hotel que fue destruido, puesto que fue utilizado por los austriacos en la cima durante la guerra. Se libraron feroces batallas en el hielo y en la nieve de la zona alpina, con fuego de artillería pesada, incluso a veces cruzando territorio suizo. Las tres naciones concluyeron un acuerdo para no disparar sobre el territorio suizo que sobresalía entre Austria al norte e Italia al sur. ¿Era realmente neutral? Ahora vamos a ver cómo de neutral era el pueblo. Por la tradición de neutralidad de Suiza era claro que ella, salvo que fuese atacada, no participaría en ninguno de los bandos en contienda durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, son de anotar varias peculiaridades de la neutralidad suiza durante la guerra. Primero, Suiza está rodeada por países que estaban en guerra y que además eran enemigos entre sí. Por un lado, los imperios alemán y austrohúngaros, y el otro países aliados, como Francia e Italia. Y segundo, se sabe que Suiza representa tres grandes grupos poblacionales que se distinguen por su idioma, alemán, italiano y francés. Así que si bien Suiza como país era neutral, la población de origen alemana apoyaban a los alemanes, mientras que las poblaciones de origen italiano y francés apoyaban a los italianos y franceses, o sea, apoyaban a los aliados, por lo que la sociedad tomó partido en la guerra. Un ejemplo fue como el comando del ejército suizo era pro-alemán y suministraba información a los alemanes, lo que llegó a generar disturbios en las regiones predominantes francesas, que es comprensible. Tercero, Suiza tuvo que fortalecer su ejército para evitar que los bandos en contienda ingresaran en su territorio para atravesarlo y atacar a su oponente. Sin embargo, fueron varias las veces en que los ejércitos en contienda violaron la frontera suiza. Aunque en esencia la neutralidad del país fue respetada hasta el final de la guerra,
Este indica que en materia económica, Suiza se vio beneficiada por la guerra, como vimos en el vídeo anterior, sobre todo en la industria química, farmacéutica y relojera. Su producción se exportaba no solo a los países en conflicto. ¿Cómo vivieron el pueblo la Primera Guerra Mundial? A principios de 1914, Suiza era un país dinámico y en pleno ascenso, pero el hecho de estar rodeada por la guerra trajo el miedo y la incertidumbre en el país. La movilización del ejército suizo comenzó el 2 de agosto y la declaración de la neutralidad del país se produjo un día después. Fueron reclutados todos los hombres en edad militar de entre 20 a 48 años. Estos hechos coincidieron con la declaración alemana de guerra a Rusia y Francia. En los 3 primeros días de agosto, los periódicos de la parte francófona del país fueron en general pro-aliados, a diferencia de su contraparte de habla alemana. Deploraron la masacre que se estaba gestando, pero también se unificaron en torno a las necesidades de defender al país, con acentos patrióticos. De intensidad variable. La prensa socialista hizo lo mismo, pero también denunció la maravillosa diversión que obligó a los trabajadores europeos a matarse unos a otros en lugar de marchar para atacar al capitalismo. El 19 de septiembre, el Boletín Demográfico de Suiza registró un aumento en el número de matrimonios en las últimas semanas antes del inicio de la guerra. Ahora vamos a ver el papel que jugó la mujer durante la Primera Guerra Mundial, porque me pareció bastante interesante hablar sobre eso. Así que bueno, la mujer. Como parte de la movilización para la guerra, el 2 de agosto la Alianza de Organizaciones de Mujeres de Suiza exhortó a sus integrantes no compliquen más a los hombres su ya difícil tarea de quejas sobre las medidas que son vitales para la defensa del país. Tengan cuidado con el dinero para que los recursos de alimentos y combustibles nacionales no se agoten muy rápido. Asuman el control de todas las áreas, especialmente en los trabajos de campo y en los puestos que los hombres no pueden ocupar. Pedimos a las mujeres que tengan tiempo y energía ponerse en disposición del país para realizar trabajos los que estén cualificadas, en particular en las oficinas gubernamentales. Mientras que el movimiento sufragista está en pleno apogeo en Gran Bretaña, en Suiza las mujeres están todavía a 57 años de conseguir el derecho al voto. El 21 de agosto, la Asociación Suiza de Agricultores instó a las amas de casa a acudir en ayuda del rubro que tiene que salvar a la población del hambre. Las animó a comprar carne suiza, de ternera y cerdo, que los agricultores están luchando por vender dada a la falta de turistas. Sin embargo, carniceros y hosterías argumentaron en contra del alto costo de la ternera. Y hablando de comida, vamos a ver qué preocupación había por los alimentos en aquella época. Así que, lejos del temor a la invasión, reinaba el temor a morir de hambre. La economía suiza se basaba en la importación de materias primas y la exportación de productos manufacturados. Dependía en gran medida de otros países para preverse de alimentos y materias primas, incluido el carbón alemán, que constituía una parte considerable de su abastecimiento energético. Lo que es más, las 3/4 partes de sus cereales procedían de ultramar, y Suiza, como sabemos, no tiene acceso directo al mar. Su vía de comunicación principal, el río Rin, estaba controlada por Alemania.
En el primer mes de la guerra, los suizos tenían reservas de cereales suficientes para 2 meses. Y no existía planes para una provisión a largo plazo. Comenzaron las compras de pánico, comprensible, y las autoridades cantonales introdujeron medidas estrictas. Se prohibió la acumulación de existencias y los casos graves podían ser castigados, como era el tema de los automóviles durante la Primera Guerra Mundial. El 15 de agosto se puede usar automóviles salvo en los casos de médicos, proveedores militares, vendedores de alimentos, asociaciones de utilidad pública y vehículos agrícolas. No es que mucha gente tuviera automóviles en 1914. De los 5.410 coches en Suiza, una cuarta parte estaba en Zúrich y la otra cuarta en Ginebra. Conducir tan rápido como un caballo al trote era el límite de velocidad, legalmente establecido unos 18 km por hora. La policía usaba el cronómetro para medir el tiempo en que los conductores recorrían la distancia de 300 metros. En noviembre, la gasolina comenzó a escasear, normalmente importada de Estados Unidos o Austria y distribuida por una empresa alemana. Era retenida entonces por ambos proveedores. A finales de noviembre, un envío estadounidense llegó a Suiza a través del puerto italiano de Génova. La confiscación de petróleo como parte de la movilización bélica fue suprimida en diciembre, pero no había mucho tráfico debido en parte a la falta de neumáticos. Y bueno, esto ha sido el vídeo de esta semana. El próximo vídeo seguiré hablando sobre prohibiciones. ¿Qué otras prohibiciones había en Suiza en aquella época? Porque me parece algo súper interesante. Y también veré a ver si también empezaremos a ver sobre la propaganda que había en Suiza. Así que bueno. Si os ha parecido interesante este vídeo, puedes darle un like, puedes compartir a toda aquella gente que le interese la historia, que le interese Suiza, sobre todo Suiza, porque en este canal pues hablamos solamente sobre Suiza, así que bueno, puedes compartirlo con gente que le interese la historia de Suiza y cómo es Suiza. Si no estáis suscritos, pues suscríbete en esta familia de curiosos, porque sé que no subo cada semana vídeos, lo sé, pero igual en un futuro os explico la situación. Pero bueno, por el momento no me da la vida para subir vídeo cada semana. Así que bueno, esto sí es Así que cuando termine de escribir guiones, grabo y subo el vídeo. Edito, obvio. Bueno, dejemos todo eso. Y bueno, dicho todo esto, yo me despido por hoy y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, gente. Que por cierto es que si queréis saber más cosas sobre Suiza, tengo bastantes vídeos sobre Suiza en mi canal. Así que bueno, que hay vídeos para aburrirse. Dicho todo esto, y ahora sí, que me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, gente.